Bien, les voy a invitar, hermanos queridos, que en su WhatsApp, en el WhatsApp de la iglesia envíe el texto que vamos a leer hoy día. Lo quise enviar por ahí para que todos tuviésemos el mismo texto y lo pudiéramos leer todos juntos, ¿ya? Eso en primera instancia. Y también ahí le enviamos una imagen que después vamos a revisar. Es un texto bastante conocido en el mundo canuto, evangélico, casi todos lo sabemos de memoria. Así que les voy a invitar que todos juntos podamos leer San Juan capítulo 3, verso 16, que es el texto que está ahí. Leemos todos juntos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, te doy en esta mañana porque me permite hoy día, Señor, poder compartir tu palabra. Permíteme, Señor, compartir lo que tú, Señor, quieras decirnos. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Queremos ser alimentados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Le pido, por favor, a alguien, se me olvidó traer agua. Si me pueden traer un vasito de agua. Gracias. Bien, primero, antes que cualquier cosa, como esto después va a salir publicado, explicar por qué tantas flores, ¿ya? O sea, no celebramos particularmente nuestra serie de Adviento con la iglesia adornada, ¿ya? Sino que lo que hacemos, lo que pasó este fin de semana es que celebramos la bendición nupcial de 3 matrimonios de nuestra iglesia, así que por eso que los que están hoy día probablemente van a ver este video hoy día o más adelante, se van a dar cuenta de que está adornada la iglesia de una forma distinta, la iglesia digo, el templo, el tabernáculo está adornado de una forma distinta, pero especialmente por eso, ¿ya? Eso primero, para explicar. Hace como una semana atrás yo le envié un link a los contactos para que me ayudaran a responder una encuesta. Y era una encuesta bien cortita. Por supuesto que no se dieron cuenta porque no leen el WhatsApp de la iglesia. Porque la negra los tapa WhatsApp y ustedes ya se aburren de ver tantas cosas. ¿Cierto? Entonces, si se hubiesen dado cuenta, pues hemos tenido por lo menos el doble de las respuestas que tuvimos. Tuvimos 34 respuestas. La pregunta era, ¿en qué pensamos cuando se acerca la Navidad? ¿Qué es nuestra principal preocupación cuando se acerca la Navidad? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo mayormente? Incluso les pedí que fueran sinceros en la respuesta. Entonces, les mandé al WhatsApp, ahí a los que no están en el grupo de WhatsApp, envíenlo por favor, porque aquí no se ve muy clarito. De hecho, el video no se vio nada, pero si se dan cuenta, ahí en este gráfico está la respuesta. En esa mancha negra que está en medio, tiene colores, ¿ya? Si la ven en su WhatsApp, está con colores. Hay un color azul grande que dice que el 28% de los que respondieron la encuesta, o sea, 9 personas, dijeron que su principal preocupación eran los regalos que debo hacer. Los regalos que debo hacer. Y la segunda preocupación era la cena de Navidad. Muy por debajo, la preocupación, por ejemplo, acerca de arreglar mis diferencias con los demás, perdonar a otros, pedir perdón. Muy por debajo. Una respuesta. Ayudar a quienes necesitan. 1. El culto de Navidad. 6. Ahí, de hecho, debe estar el Vladi ahí, haber puesto ahí el culto de Navidad. El consistorio completo. Además, no le respondió el Vladi, ya. Y, bueno, adornar mi casa y todo eso. Pero principalmente, lo que tiene como mayor preferencia es acerca de los regalos que tengo que hacer.
porque se acerca la Navidad y lo primero que nosotros vemos y que a propósito nos recuerda el supermercado, el mall, la televisión, es que se acerca la Navidad. Termina el 18 y vamos, ya están puestos los arbolitos en el supermercado, ya empiezan las ofertas de Navidad, porque esa es particularmente nuestra principal preocupación. Y nosotros lo manifestamos a propósito de esto. Ahora ya podéis pasar a la imagen. A la imagen esa. Muy bien, gracias. Comenzamos hoy con esta serie de Adviento que tiene como título Deseos de Navidad. Y lo vamos a ver precisamente en el Evangelio de Juan. Y lo primero que nosotros vemos en este primer sermón de esta serie de Adviento es el regalo. Entonces no es tan difícil entender que una de las principales motivaciones que nosotros tenemos en Navidad es regalar. Porque precisamente lo que nosotros vemos en Navidad es el regalo de Dios para nosotros, ese regalo eterno que es Cristo Jesús en medio nuestro. Entonces, como veíamos con los niños, el Señor viene a morir por nosotros, viene a vivir entre nosotros, a morir por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿serán tan necesarios los regalos en Navidad? ¿Será tan necesario el regalo en Navidad? ¿O no? ¿O será más importante otra cosa? Veamos. Entonces, a través de este sermón vamos a ver de qué se trata precisamente la Navidad y este primer sermón que tiene como título regalo. Entonces veremos cómo Jesús es el regalo perfecto, la máxima expresión del amor de Dios. Y lo veremos precisamente en tres partes. La primera parte es su objetivo. La primera parte del texto que leímos decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que debemos entender para comprender este texto es que es su contexto, ¿ya? Está Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo, que era un maestro fariseo, de los principales maestros que estaban ahí, y le dice, Jesús, rabí, se acerca y le pregunta acerca del reino, de cómo ser parte del reino, cómo entonces ser salvo, como él estaba predicando. Entonces Jesús le dice, bueno, algunas cosas que nosotros conocemos, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, ¿tengo que ir al vientre de mi madre de nuevo? Le dice, no, tienes que nacer de nuevo, del agua, del espíritu, hablando acerca de la nueva vida, del arrepentimiento. Y más adelante le habla acerca del Hijo del Hombre. Y le dice, y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como ¿qué cosa? Como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, otro texto conocido por nosotros, que es precisamente el versículo anterior al que leímos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto anterior, entonces, Jesús le estaba respondiendo a Nicodemo de que la única forma para poder tener salvación es a través de Cristo. ¿De qué manera? De la manera en que Moisés había levantado esta señal de la serpiente en medio del desierto. Recordemos esa escena. Están en el desierto, en un lugar que estaba plagado de serpientes venenosas y estaban muriendo. Y por causa de esa mordedura de serpientes, Dios le pide a Moisés que levante esta serpiente de bronce, hecha de bronce, para que aquel que viera esta serpiente pudiera ser salvo de la muerte en ese momento. Jesús le está respondiendo a Nicodemo, entonces es necesario que el nombre de Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre sea levantado de la misma manera, para que todo aquel que necesite salvación, necesita ser salvo, saciado y libertado de la muerte, pueda ver al Hijo del Hombre levantado. Y de la misma manera sea salvo y tenga vida eterna.
En este contexto, entonces, es que nosotros podemos entender por qué parte este versículo diciendo ¿por qué? ¿Ya? Entonces, entrelazando todo lo anterior que Jesús le ha dicho a Nicodemo, entrelazando esto que vamos a ver más adelante. Todo lo anterior con las verdades que aquí se manifiestan. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo primero que vemos ahí es el amor de Dios. Cuando yo estaba chico, en la iglesia donde nosotros íbamos, y seguramente algunos por ahí también se deben saber este corito, canto que cantaban los niños, era Dios es amor, la Biblia lo dice. Así yo me aprendí ese texto. Dios es amor, San Juan lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 1 en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros vimos, hace unas semanas atrás, hablábamos acerca de los atributos de Dios, reconocíamos que dentro de los atributos de Dios era su santidad, uno de los atributos que la Biblia destaca. Sin embargo, entendemos que todos los atributos de Dios tienen la misma importancia en Dios. No hay atributos más importantes en Dios. Él es perfecto, completo. Pero cuando hablamos de Dios también nos recordamos mucho. Dios es amor en esencia. En esencia entendemos y encontramos que Dios es amor. No es tan solo un atributo suyo, sino que es como nosotros conocemos a Dios. Dios es amor. Y como parte de los atributos también, cuando hablamos de amor, entonces tratamos de entender, tratamos de entender el amor desde nuestra perspectiva también. Cuando queremos comprender el amor, lo enmarcamos en nuestra propia comprensión, basado en nuestra experiencia, basado en nosotros mismos, o en lo que Hollywood nos ha vendido acerca del amor. El amor que está relacionado con el romanticismo, ¿cierto? Como ese amor que es regalar flores, chocolates, bombones, que no está mal, ¿cierto? La Aileen dijo así, no está mal, pero no es eso el amor, o no es tan solo eso el amor. A la luz de la Escritura nos encontramos con el amor de Dios, y que no tan solo es el amor de Dios, es el amor que comparte también con sus hijos, es el amor que nace de Dios, y aún más, es parte de su esencia. Y cuando tratamos de comprender el amor de esa manera, según y en razón de lo que la Escritura nos dice, entonces se hace incomprensible, la verdad, inentendible, porque vemos cómo Dios actúa de manera incomprensible, amando a quienes no aman a Dios. La incomprensibilidad del amor de Dios. Si les preguntara, y si hiciéramos la pregunta, ¿a quiénes nosotros amamos? ¿A quiénes ustedes aman? Seguramente llegaríamos a la conclusión de que el objeto de nuestro amor es las personas que también nos aman, ¿cierto? ¿A quiénes amamos? A quienes nos aman, a quienes nos respetan, a quienes nos cuidan, en el caso, por ejemplo, de nuestros padres, ¿cierto? En términos generales, lo lógico es amar a quienes nos aman. Es recíproco. De hecho, es una de los motivos en que se rompen los matrimonios, las relaciones. ¿Por qué? ¿Qué se dice regularmente? Es que ya no me ama. Entonces, como ya no me ama, no hay motivos para seguir juntos, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos encontramos con la Escritura, nos damos cuenta de que el objeto del amor de Dios, que somos nosotros, que somos sus hijos, es independiente, es incondicional,
Regularmente cuando pensamos en el amor, nos damos cuenta de que el amor nuestro siempre tiene condiciones. Siempre tiene algo que condiciona ese amor. Que me respete, que me ama, que me obedezca, que haga lo que yo necesito, que me cuide. Entonces, por eso, en respuesta a todo eso, es que yo amo. Condicionalmente. Sin embargo, cuando nos encontramos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el amor de Dios es incondicional. Porque Dios no ama en razón de lo que pueda recibir, sino que ama en razón de su propia naturaleza. Dios ama como objeto de su amor somos nosotros. Sin embargo, no viéndonos a nosotros, sino que viéndose a sí mismo como Dios perfecto, Dios santo, amando a la humanidad en sí mismo, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos cómo el amor de Dios es incondicional. No hay condiciones, no hay ningún atributo, ninguna característica en nosotros que haya motivado el amor de Dios. De hecho, hay un libro cortito de John Stott que se llama ¿Salvado de qué? Es una pregunta. ¿Salvado de qué? Y él se pregunta, ¿de qué somos salvos? ¿Qué es lo que merecemos finalmente? Y somos salvos de la muerte eterna. La muerte eterna que se grafica de una forma muy particular en la Biblia. La ira de Dios sobre el pecador. Entonces, cuando John Stott se pregunta, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Lo que merecemos nosotros no es el regalo de la salvación, no es el regalo de la vida eterna. Lo que merecemos nosotros es toda su ira sobre nosotros. Toda su ira. Perdición eterna, muerte eterna, separación eterna de Dios. Pero cuando nos encontramos con la Escritura, nos damos cuenta de que Dios suspende, de cierta forma, suspende esa justicia sobre nosotros y la aplica completamente sobre su Hijo Jesucristo. Toda la ira de Dios vino sobre Jesús para morir por nosotros, y la ira que debía estar sobre nuestros hombros la llevó Cristo Jesús en la cruz. Este texto que nosotros leímos es un texto, como les decía, bastante conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, bastante conocido para el mundo evangélico, pero también controversial. De aquí se han dicho muchas barbaridades a partir de este texto. Se han dicho muchas cosas a partir de este texto. Porque habla acerca de el amor de Dios a todo el mundo. Hace unas 2 semanas atrás, precisamente ese día me encontré con el Ariel en la calle. Necesitaba viajar de Las Condes a Providencia, en el metro. 10 minutos uno se demora en el metro de Las Condes a Providencia. Y hubo un accidente, alguien se tiró a la línea del metro en ese día, en Tobalaba, y estaba cerrado desde Tobalaba hasta Baquedano. Los que conocen el centro se dan cuenta de que si el metro está suspendido 5 minutos, que a la escoba. Entonces yo estaba ahí esperando en una esquina, precisamente ahí pasó el Ariel por atrás mío y me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Esperando el metro en la calle. Lo que yo regularmente me podía haber demorado 10 o 15 minutos, me demoré 1 hora. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba en el metro tuvo que salir a la calle, ¿cierto? Tuvo que salir a la calle y se colapsaron las calles. No, las micros iban llenas, terrible, terrible. Entonces cuando estaba ahí, yo después le explico a mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Llegué tarde, perdón, porque me demoré en esto, porque todo el mundo tuvo que salir del metro. O sea, todos los que estaban ahí tuvimos que salir. Llegamos y en algún momento dijeron, se cerró, y todo el mundo salió. Y esa expresión, les pregunto, ¿está correcta? ¿Todo el mundo salió? ¿Salió todo el mundo del metro? Sí, sí salió todo el mundo. Es una expresión correcta. Todo el mundo, todo ese mundo vinculado al metro, salió. Todos salieron.
Pero no es universal, porque no todo el mundo salió del metro. Usted seguramente estaba en su casa en esa hora. Y no salió con el metro junto conmigo y con todos los que estábamos ahí. Pero todo ese mundo que estaba ahí, todo el mundo, esa expresión está correctamente dicha. Todo el mundo tuvo que salir del metro y todo el mundo colapsó el tránsito en la calle en ese momento. No sé cuántas personas son en el mundo, 120.000 millones, no sé. ¿Será algo así? No andaban todo eso en el metro ese día. ¿Ya? Pero sí, se colapsó. Ese mundo, entonces, ese mundo que estaba en el metro, salió completo. Entonces, cuando nosotros vemos, a partir de la Escritura y a partir de este texto, vemos que Dios amó a todo el mundo, ¿a quién realmente está amando Dios? ¿A qué mundo se está refiriendo? ¿De qué manera entonces se está hablando? Podemos hablar a partir de este texto muchas otras verdades, pero queremos centrarnos en estas cosas que son muy importantes. Somos pecadores, merecedores de la muerte eterna. Sin embargo, Dios decidió amarnos a pesar de nosotros. Si estás aquí, si estamos aquí hoy día, no es porque eres mejor que los que están afuera. No es porque había algo bueno en ti que Dios vio, entonces dijo, voy a elegir este. ¿Por qué? Porque este va a creer en mí y va a ser un buen cristiano. Seguramente es todo lo contrario. Seguramente es todo lo contrario. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Y hemos escuchado muchas frases. Una de las frases muy conocidas y dichas en el mundo evangélico es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Lo has escuchado? Dios ama al pecador, sí, es cierto. Y aborrece el pecado, sí, es cierto. Pero la palabra del Señor manifiesta que Él aborrece a quien comete pecado. Entonces no es que ama al pecador solamente y aborrece el pecado como una cuestión externa al hombre. No, aborrece al hombre que comete pecado. Y toda su ira manifestada en eso, toda la ira de Dios manifestada sobre este hombre pecador. Dios, entonces, ¿a quién ama finalmente? Y lo vamos a ver en el mismo texto. Más adelante nos damos cuenta de que el amor de Dios es para quién. Es para quienes creen. Para quienes creen finalmente. Y nos vamos a dar cuenta de eso más adelante. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Entonces, de esta manera, pasamos al segundo punto. El don de Dios, el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y que ha dado a su Hijo unigénito. Debemos entender entonces primero, recordar más que nada, una de las doctrinas importantes de la fe reformada y de la fe cristiana en particular, acerca de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios trino, ¿cierto? Es un Dios trino, perdón. Tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces entendemos que el Hijo es Dios mismo. Lo habíamos visto hace unos sermones atrás, cuando estábamos hablando acerca de Levítico. Hablamos acerca de la naturaleza de Cristo, de esta doble naturaleza de Cristo. Cristo Dios y Cristo hombre. Sin embargo, lo que queremos reforzar hoy día y entender es que Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Esta segunda persona de la Trinidad vino voluntariamente a entregarse por nosotros. El unigénito del Padre es el que nosotros vemos ahí. El único Hijo en esencia, en naturaleza, igual al Padre, es Jesucristo. Somos hijos de Dios nosotros, ¿cierto? Sí, somos hijos de Dios.
hijos de Dios adoptados. Tenemos las mismas garantías que un hijo natural. Pero somos hijos de Dios adoptados. Él nos adoptó como hijos suyos. ¿Quién es el unigénito? El único hijo de Dios en esencia, en naturaleza, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Esa segunda persona de la Trinidad, ese Dios mismo, se desprendió de sí mismo para amarnos, para entregarse por nosotros. Una de las principales controversias de los primeros siglos era precisamente esto, entender que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que no es un ser creado, como algunos estaban diciendo en ese tiempo. Jesús es el casi Dios, creado por Dios, creado por el Padre, y es casi Dios ahí. Entonces, en estas controversias de los primeros siglos del cristianismo, se zanja con un credo, que es el que nosotros leemos cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor y podemos reconocer en la Santa Cena, en la Cena del Señor, reconocemos el sacrificio de Cristo por nosotros y su amor. Manifestamos entonces nuestra fe diciendo, crea un Dios todopoderoso, ¿cierto? Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Estos primeros siglos de controversia acerca de la naturaleza de Cristo se responde de esa manera entonces, en este credo, más adelante. Vemos entonces que el Hijo, que no es cualquier persona, que es la segunda persona de la Trinidad, es entregada por el mismo Padre para ser el regalo perfecto. En él habita toda la plenitud de la deidad, dice la palabra del Señor. Ahora veamos el carácter de nuestro dar. Lo decíamos recién. Nos gustan los regalos, ¿cierto? ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Y esperamos particularmente en la Navidad o en nuestro cumpleaños. ¿Alguien estuvo de cumpleaños por aquí en estos días? La Fran. La reina. Estuvo de cumpleaños. Y esperamos para el cumpleaños que nos regalen, que nos lleguen regalos, ojalá un regalo interesante. Y hay tipos de regalos también. Hay regalos que son utilitarios, que uno lo ocupa durante el tiempo. Los calcetines de fin de año siempre son bien recibidos. Siempre se ocupan. Siempre. ¿Ya? Las toallas, ¿cierto? Son regalos utilitarios. Hay otros regalos que son como para hacer felices a otros, lo que decíamos delante. Las flores para las mujeres, ¿cierto? A los hombres también podemos recibir flores, ojo. ¿Ya? Un reloj, puede ser utilitario también. ¿Ya? Chocolates, ¿cierto? Una cena, ¿sí? Que no deja de ser un auto. Bueno, regalos que tienen diferentes funciones, características, ¿cierto? Motivaciones. Entonces, hay regalos, diferentes tipos de regalos, y que algunos son utilitarios. Hay que decirlo también, hay algunos regalos que son como para salir del paso nomás, ¿cierto? Hay algunos regalos que uno los recibe y ahí quedan y no sirven ni de adorno. Ahí están, ¿cierto? Hay otros regalos que llegan y uno lo primero que busca adentro de la bolsa es el ticket de cambio, ¿cierto? Porque no hay ninguna opción de que haya llegado ese regalo y que cumpla y pueda cubrir todas nuestras expectativas. Dios, entonces, cuando regala, o cuando nosotros regalamos, ¿qué queremos hacer? Ojalá cubrir y suplir las expectativas del que quiere recibir el regalo. Y no sé si le ha pasado, cuando los niños están en Navidad y abren sus regalos, uno espera ese momento porque los niños se sorprenden, se alegran mucho. Hay veces que no tanto, ¿ya? Y la mayor parte del tiempo juegan más con los envases que con los regalos. Juegan con las cajas y terminan jugando con las cajas y los regalos quedan en cualquier parte. O de repente uno se esmera tanto en poder hacer un buen regalo, un bonito regalo para tu hijo, y resulta que se quedó con lo más simple, con una pelota que le llegó del colegio, con algo que no cumplía, pero
ni siquiera en un 10% toda la inversión que tuviste en tiempo, en plata, para poder hacerle un bonito regalo a tu hijo, y finalmente se queda y pasa a ser lo más importante, un regalo mucho más simple. ¿Por qué? Porque ese regalo cumplió las necesidades y las expectativas que tenía ese niño. Entonces, cuando uno quiere hacer un regalo, uno se plantea de esa manera. Es decir, yo quiero regalar algo que pueda entonces satisfacer la necesidad, satisfacer a quien estoy regalando. Cuando Dios nos mira y cuando Dios regala, Él no tan solo imagina subjetivamente qué es lo que nosotros necesitamos, sino que objetivamente Él conoce todas nuestras necesidades. Conoce las necesidades más profundas de tu corazón, de mi corazón. Por lo tanto, el regalo que Dios hace viene a cumplir todas nuestras expectativas, a cubrir todas nuestras necesidades, aún las necesidades más profundas de nuestro ser. El regalo que Dios nos da viene a cubrirlos completamente. Ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando vemos el amor de Dios, este desprendimiento de Dios, nos preguntamos, entonces, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a entregar? Y evidentemente, estamos muy lejos, años luz, de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Este regalo de Dios, Cristo Jesús, viene a vivir entre nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, está en medio nuestro. Cuando el ángel se le presenta a María, en Mateo capítulo 1, le dice, a José, le dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. El niño que ha de nacer era el niño Dios. Cuando vemos la escena del pesebre, que regularmente tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Ahí ponemos el pesebre. O cuando vemos esta escena, y que regularmente es la escena que Hollywood nos ha mostrado también, ¿cierto? Vemos una foto limpiecita, linda, el niño Dios ahí al medio, José y María a cada lado, los pastores, los 3 reyes magos, Sadrach, Mesach y Abednego. Mentira, nunca fueron 3. No sabemos cuántos son. Ni sabemos los nombres, la Biblia no dice no habla nada acerca de los nombres. Dice 3 magos que venían del oriente y nosotros le pusimos nombre. Le pusimos incluso nacionalidad, a uno lo hicimos negro, a otro lo hicimos rubio, ¿cierto? Pero vemos esta escena del pesebre, ¿cierto? Al niño Dios que nació. La estrella de Belén arriba del pesebre, ¿cierto? Ahí brillante. Toda esta señal, esta imagen linda, esta imagen enternecedora de Jesús limpiecito en los brazos de María, muy lejano a lo que realmente pasó. Vemos entonces al niño que ha venido a nacer y a vivir entre nosotros. El Salvador del mundo ha nacido. El Hijo de Dios ha nacido para salvar a lo que se había perdido. Sin embargo, cuando vemos esta manifestación gloriosa de Dios, a Jesús naciendo, es muy importante recordar una de las imágenes más escandalosas y más controversiales de toda la historia. Es muy importante recordar que esa imagen enternecedora de Jesús naciendo en un pesebre no culminaría y no terminaría, sino que sería una escena aún más importante, la escena que después, posteriormente veríamos a Cristo Jesús, al niño Dios, crucificado en una cruz, muriendo por nosotros. Entonces esa imagen enternecedora del niño Dios naciendo nos debe recordar
que hay una imagen aún más cruenta, más fuerte, más imponente que Jesús naciendo en el pesebre. Es a Jesús crucificado, muriendo por amor a nosotros. Este es precisamente el Emanuel, el que vino a nacer por nosotros, a nacer en medio nuestro, a vivir en medio nuestro. Dios proporciona todo para nuestra vida, todo lo que nosotros necesitamos a través de Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 32, la primera parte dice que Él no escatimó no a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, finalmente, queridos, consideremos este gran Dios, este gran don de Dios, este gran don de Dios que es Jesucristo en medio nuestro, con el gran propósito que tiene Cristo en medio nuestro, que es precisamente la tercera parte. La última parte del texto, entonces dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí nos respondemos la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Para quién es el amor de Dios? ¿Cuál es el objeto del amor de Dios? Todo el mundo. ¿Cuál mundo? Este mundo. El que cree. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esto, del amor de Dios, encontramos entonces en la misma escritura y en el mismo texto entonces que este amor de Dios es limitado, no porque es limitado porque es pequeño o porque no tiene gran alcance, sino que es limitado porque es para algunos. Y estos algunos son los que Dios mismo ha puesto en ellos la fe, tanto el creer para poder acercarse a Dios. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ¿quiénes finalmente creen? ¿Quiénes finalmente creen? Los que son escogidos de Dios, los que han sido dotados de esta fe por medio de el mismo Dios. Entonces, ¿cuándo empieza a actuar la fe en nosotros? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cuándo empezamos a creer? Empezamos a creer cuando venimos a venir a la iglesia. Empezamos a venir a la iglesia. ¿Cuándo creemos? ¿Cuándo actúa Dios en nosotros? ¿Cuándo se manifiesta entonces en nosotros esta selección de Dios como hijos suyos? Esta selección de Dios como escogidos. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que tiene este encargo de ¿qué? De mostrarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y Él es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, es que nosotros nos convencemos de pecado, nos convencemos de que somos pecadores y que tenemos necesidad de Cristo. De ninguna otra forma nos podemos acercar a Dios. No nos podemos acercar porque nosotros estudiemos mucho. No nos vamos a acercar de ninguna otra manera a Dios porque hayamos escuchado muchas veces y repetidas veces que Dios nos ama. Es el Espíritu Santo de Dios actuando en nosotros, convenciéndonos de que somos pecadores. Y en ese momento nosotros manifestamos nuestra necesidad de Dios y creemos que todo lo que escuchamos ya, entonces ahora sí es parte de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros somos. Dios sí amó al mundo y yo soy parte de ese mundo. Yo entonces hoy día entiendo que soy parte del mundo que Dios amó cuando creo, cuando viene la fe a nosotros. Y eso, como dice la palabra, no es de nosotros.
es donde Dios entonces pone ese otro regalo para que nosotros nos podamos acercar y podamos creer. Entonces, finalmente, ¿qué vemos? Vemos cómo este regalo, Jesús, viene a reconciliarnos con el Padre, a reconciliar esta relación que se ha roto por causa del pecado. La historia del hombre finalmente puede resumirse en 3 grandes hitos, y lo hemos visto muchas veces acá, en creación, caída y redención. Vemos entonces en el relato bíblico como en Génesis Dios ha creado todo en una creación santa, perfecta, en armonía. Y todo era perfecto, todo estaba en perfecto estado. Sin embargo, el hombre peca. Y con esto viene la maldición y la separación de Adán y Eva del paraíso y de toda la creación. De toda la creación, la maldición de Dios sobre Adán y Eva y sobre toda la creación. La consecuencia del pecado no tan solo fue la separación de Adán y Eva del paraíso, sino que aún esa separación es aún más profunda, más terrible. Estamos separados espiritualmente de Dios. La palabra del Señor lo declara, dice, pues todos han pecado y estamos todos privados de la gloria de Dios. Y por causa del pecado estamos en conflicto con Dios. Estamos enemistados con Él y su gloria. Sin embargo, la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, declara a los hermanos colosenses, les dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz, la paz mediante la sangre que derramó en Jesús. En Él, en Cristo, entonces tenemos reconciliación con el Padre. No solo en Cristo tenemos, y solo en Cristo tenemos paz, nuevamente, en esta relación con nuestro Creador. Entonces, vemos manifestado esta última parte del texto. Todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra del Señor declara finalmente que porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Otro texto que también conocemos. ¿Qué dice ese texto? Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso entonces. Gloria a Dios por eso. Y por eso celebramos la Navidad. Y por eso que celebramos este regalo que Dios nos ha hecho. El regalo de su Hijo Jesucristo. Para concluir algunas aplicaciones finales, Dios muestra su amor con nosotros. Que siendo aún pecadores, como dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. La Navidad es un tiempo en que recordamos, celebramos el regalo de Dios para nosotros. Eso nos debe motivar a ponernos en esa misma perspectiva para toda nuestra vida. Eso nos permitirá entender que no hay ninguna otra cosa, ninguna circunstancia que sea más importante que el don glorioso de Dios que es Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos perdonar a quienes nos han hecho daño. Podemos pedir perdón a quienes hemos hecho daño a nosotros. Podemos en el día de la cena de Navidad, que era otra de las preocupaciones que tenemos, poner un puesto más en nuestra mesa para aquel que lo necesita. Porque a eso somos motivados cuando vemos este regalo de Dios. A poder amar de la misma manera que Dios nos amó. Finalmente, la manifestación del regalo eterno de Dios, Cristo Jesús,
esto que nosotros vemos representado en Jesús, es que el Emmanuel, el Dios con nosotros, no tan solo vino a vivir entre nosotros, no tan solo vino a vivir entre su creación, sino que Él vino a vivir perfectamente la vida que nosotros debíamos vivir. Él vino entonces también a morir la muerte que nosotros debíamos morir. Es Jesús entonces el único regalo que cubre todas nuestras necesidades. Y como decía hace un rato, incluso aquellas más profundas de nuestro corazón. ¿Está hoy día pasando alguna dificultad? ¿Está preocupado por algo? ¿Está angustiado por algo? Cristo es suficiente. El regalo de Dios, el eterno amor de Dios, reflejado en Cristo Jesús, muriendo por nosotros en la cruz, es suficiente para nosotros. No tengan miedo, dijo Jesús. No tengan miedo del mundo. Van a pasar aflicciones, van a tener persecución, van a vivir penas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Cristo Jesús entonces es el regalo perfecto que Dios nos ha dado. Recibámoslo cada día y recordemos que ese regalo fue motivado solo por el amor de Dios hacia usted, hacia mí, diariamente. Que Dios nos bendiga. Oremos.